profesores y mejores servicios educativos. Creo que ha sido el gobierno absolutamente omiso en la aplicación de la reforma. Ahora nos dicen que simplemente van a dejar pasar el proceso electoral y que después recuperarán los procesos de evaluación. Sin embargo, todo parece indicar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación ya les tomó la medida y que estos amagos y estos chantajes serán la constante en los años por venir, y sobre todo que el gobierno no va a estar en la condición ni la posibilidad de aplicar la ley, sino estar subordinado a estos chantajes. ¿Habría la posibilidad de interponer una controversia por lo que acaba de anunciar el gobierno? Sí, por supuesto que acaba de interponer la controversia, y está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa está legitimado para interponerla. Se ha invadido claramente su atribución, y en función de las reformas que en este Congreso hemos hecho, le dimos al Instituto Nacional la posibilidad de defender sus atribuciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no solamente eso, también la ley establece con toda claridad que la violación a cualquier dispositivo de los sistemas de evaluación da lugar a responsabilidades administrativas e incluso puede ser castigado con juicio político. En consecuencia, lo que estamos nosotros pidiendo como partido político, como grupos parlamentarios, es que se nos explique cuáles son las razones jurídicas para la suspensión del proceso de evaluación, que se nos explique también en qué condiciones se va a reponer y se va a cumplir la ley, y en caso en el que se determine y se acredite que en efecto se ha suspendido de manera definitiva los procesos de evaluación y que este primer proceso no llegará a buen puerto, nosotros estaremos en condiciones para poder interponer las denuncias correspondientes para que se sancione a los servidores públicos que tomaron la determinación de suspender este proceso de evaluación. Así lo establece la ley, dice claramente que cualquier violación a los procesos de evaluación, como es el caso de la suspensión, da lugar a responsabilidades administrativas y también da lugar al juicio político que lleva inevitablemente a la institución de los servidores públicos que hayan tomado la decisión. En este caso, el secretario de Educación podría ser... El secretario de Educación es el que ha tomado la determinación, por lo que parece de los boletines recientemente emitidos, es quien ha dicho que ha tomado la determinación de suspender este proceso de evaluación que estaba en marcha y que debía concluir en las próximas semanas. En consecuencia, él es el primero de los que debe dar las explicaciones y el primero al que debemos exigir que nos explique por qué ha tomado esta determinación en franca violación a la ley. ¿Y confía que haya consenso de las fuerzas políticas para que se dé esta comparecencia del secretario? Bueno, más allá de las razones que deba tener o pueda tener el grupo parlamentario del PRI para evitar la comparecencia del secretario de Educación Pública, lo cierto es que hay una indignación social generalizada, hay una indignación mayoritaria, porque esto implica que la reforma educativa simplemente entre en un proceso de desahucio, que simplemente la reforma quede al vacío, quede al garete, y prácticamente es la sepultura de una de las reformas más importantes de esos últimos años. Una reforma que, por cierto, contribuyó de manera clara y contundente el Grupo Parlamentario de Acción Nacional con ideas y con contenidos, y no vamos a permitir que esa reforma se vacíe de contenido. Deben muchas explicaciones. El Grupo Parlamentario del PRI no debiera proteger a su secretario de Educación Pública, al contrario, por lo que veo, están ellos satisfechos con el anuncio que ha hecho el gobierno de la República, lo han celebrado, lo han aplaudido, lo han justificado como un acto de moderación y de prudencia. Nosotros vemos ahí más bien un chantaje y una claudicación, y en consecuencia el PRI no debía tener ningún motivo, ningún obstáculo para que el secretario de Educación Pública venga al Congreso a explicar por qué ha determinado la suspensión del proceso de evaluación, y en todo caso que nos explique las razones jurídicas, políticas e institucionales para esa determinación. Nosotros vamos a seguir insistiendo que el proceso de evaluación debe seguir su curso, que debe realizarse en tiempo y forma, tal y como fue convocado, entre otras razones porque la Secretaría de Educación Pública no tiene ninguna atribución ni para ordenar la suspensión del proceso de evaluación, ni tampoco para poder desviar los procesos de evaluación que ordena la ley. Oiga, senador, hoy concluyen las campañas electorales, un proceso electoral demasiado violento, 21 asesinatos de precandidatos y candidatos, una de las cifras más altas en la historia electoral del país. Sí, y también en ese tenor vemos cierta omisión por parte del gobierno en el sentido de darle
a estos actos la relevancia que merecen. Y más allá de los actos concretos y de las agresiones que han sufrido distintos candidatos o liderazgos político-partidarios, también está en la calle las agresiones de la coordinadora a las instalaciones de los órganos electorales y a los procesos. Han estado quemando boletas electorales, agrediendo instalaciones estratégicas del Instituto Nacional Electoral. El último amago a los activos, a los elementos del ejército mexicano es simplemente incomprensible y simplemente digno de un cuestionamiento claro y contundente. El gobierno debe tomar cartas en el asunto, no podemos ir a una elección en estas condiciones, debiera estar tomando decisiones inmediatas de prevención, movilizando a las fuerzas del orden para garantizar que el domingo tendremos elecciones en paz y con una altísima participación. Es responsabilidad del gobierno garantizar el orden público en los próximos días y especialmente el día de la jornada electoral. No le corresponde al INE esas atribuciones, esas facultades de resguardar el orden y garantizar la tranquilidad y la paz pública en nuestro país corresponden única y exclusivamente al gobierno de la República, y él debe ser el responsable de que podamos los ciudadanos salir a votar en paz y con tranquilidad. ¿Qué tendríamos que esperar del domingo? Yo creo que en distintas entidades federativas hay un clima de tranquilidad, en la gran mayoría. Ciertamente hay focos rojos en algunas entidades federativas, sobre todo donde la coordinadora ha desplegado su chantaje, pero si tenemos claro dónde están los focos rojos, pues yo creo que es más fácil que el gobierno de la República actúe y que tome las medidas preventivas necesarias. Tienen la inteligencia, tienen la información, tienen la colaboración del INE, basta simplemente que actúen. Creo que en gran parte del territorio nacional va a haber una jornada participativa, los propios procesos electorales motivan el interés ciudadano y creo que tendremos una buena jornada, siempre y cuando el gobierno de la República hace su trabajo y sobre todo se concentra donde ya tenemos algún indicio de que habrá alguna explosión o algún elemento que pueda generar alguna zozobra. Gracias. Gracias a ustedes.